En cada escuela hay pasillos que parecen más fríos, salones donde nadie quiere entrar solo y rincones donde, dicen, el tiempo se detiene. Historias que se cuentan en voz baja, entre susurros, porque cualquiera que haya trabajado o estudiado en una institución antigua sabe que las paredes guardan secretos, y algunos de ellos no quieren ser olvidados. Esta noche escucharás relatos reales de personas que se atrevieron a contarlo, gente común, como tú o como yo, que juraría haber visto lo imposible. Mi nombre es Andrés, y aunque hoy trabajo como profesor de educación física en una preparatoria, hubo una noche que cambió para siempre la forma en la que veo este lugar. No soy supersticioso, y siempre pensé que las historias de fantasmas que circulaban entre los alumnos eran solo chismes para asustar a los de nuevo ingreso. Pero lo que me pasó a mí, no lo vi en ninguna película. Lo viví. Era un viernes por la noche, casi las 10 de la noche. Había decidido quedarme más tarde para organizar el equipo deportivo. El gimnasio estaba casi a oscuras. Solo unas luces al fondo dejaban ver la silueta de las gradas y el eco de mis pasos sobre el piso de madera resonaba como si alguien más caminara detrás de mí. Mientras guardaba los balones en la bodega, escuché el chirrido de una banca metálica arrastrándose. Me asomé, pensando que algún alumno había vuelto por sus cosas, pero lo que vi me dejó sin aire. Al fondo, de pie en la penumbra, estaba una mujer alta, delgada, vestida con un traje negro antiguo, mirándome sin moverse. No podía ver su rostro. La sombra que lo cubría parecía absorber la luz. Me quedé quieto, sintiendo que mis manos sudaban y que el corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar. Quise decir algo, pero la figura comenzó a avanzar hacia mí. Me quedé paralizado. No sé si por miedo o por esa sensación que uno tiene cuando sabe que lo que está viendo no debería existir. La mujer avanzaba con pasos lentos, casi flotando sobre el piso de madera. Lo extraño era que, aunque se movía, no escuchaba el eco de sus pisadas, solo el crujido distante de la banca que había escuchado antes. Quise retroceder, pero detrás de mí estaba la pared de la bodega. Sentí cómo el aire a mi alrededor se volvió más frío, tanto que podía ver mi respiración condensarse en una ligera neblina frente a mí. Mis manos temblaban mientras buscaba en el bolsillo la linterna que siempre llevaba por precaución. Cuando finalmente la encendí y el haz de luz la alcanzó, el impacto fue peor que cualquier oscuridad. Su rostro no tenía rasgos claros, como si estuviera cubierto por un velo de humo que se movía lentamente, formando y deshaciendo facciones imposibles de identificar. Lo único visible eran dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos, pero no eran normales. Parecían huecos iluminados desde adentro por un resplandor blanquecino. Me obligué a gritarle: «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?». Pero la mujer no respondió. En cambio, se detuvo a pocos metros y ladeó la cabeza, como si me estuviera observando con curiosidad. En ese momento, escuché un susurro que no salía de su boca, sino que parecía resonar directamente dentro de mi cabeza. «No es tu lugar». Un escalofrío me recorrió la espalda. La linterna empezó a parpadear y, cuando la luz se apagó por completo, sentí que algo frío rozaba mi brazo. El roce helado en mi brazo me hizo reaccionar como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Retrocedí instintivamente, chocando contra una estantería llena de balones que cayeron al suelo, haciendo eco en todo el gimnasio. Esperaba que ese ruido la ahuyentara, pero no. Cuando la linterna volvió a encenderse por un instante, ella ya no estaba a unos metros.
ahora estaba a solo un paso frente a mí. Podía ver con más detalle el largo vestido negro que arrastraba por el piso, completamente desgastado y húmedo en los bordes, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia durante horas. El sombrero ancho proyectaba una sombra imposible, más profunda que la propia oscuridad del gimnasio. No respiraba, no se movía, solo estaba allí, pero la sensación era como si me estuviera absorbiendo toda la energía. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que ella podía escucharlo. Sin previo aviso, el aire se volvió denso, como si una presión invisible me aplastara el pecho. El sonido de pasos empezó a resonar, pero no eran los suyos. Eran muchos, apresurados, corriendo alrededor de nosotros, invisibles. Quise huir, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran clavadas al suelo. La mujer comenzó a inclinarse hacia mí, lentamente, hasta que el velo de humo que cubría su rostro estuvo tan cerca que pude oler un aroma rancio, mezcla de humedad y algo más, algo parecido a carne podrida. Su voz volvió, esta vez más clara, susurrando con un tono que me heló hasta los huesos. Él te está escuchando. No entendí lo que quiso decir con él te está escuchando, hasta que lo sentí. Un aliento caliente y áspero rozó la parte posterior de mi cuello, como si alguien estuviera justo detrás de mí. El instinto me obligó a girarme de golpe, pero allí no había nada. El gimnasio seguía envuelto en esa penumbra casi sólida, y el silencio era tan absoluto que hasta el eco de mi propia respiración sonaba extraño, distorsionado. Cuando volví a mirar al frente, la mujer había desaparecido. Di un paso hacia atrás, intentando tranquilizarme, pero entonces escuché un sonido suave, repetitivo, que parecía provenir de lo alto de las gradas. Un golpeteo, como uñas largas raspando contra madera. Elevé la linterna y, entre el haz tembloroso, distinguí algo que se movía entre las sombras. No era ella, era más alto, más delgado, y sus extremidades parecían demasiado largas para un ser humano. Se deslizaba lentamente, casi arrastrando los pies, pero su rostro no tenía rasgos. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa, como piel estirada. Aún así, de algún modo, sentía su mirada clavada en mí. El golpeteo cesó de repente, y la cosa se dejó caer desde lo alto con un golpe sordo que resonó en todo el gimnasio. Me paralicé al ver cómo se movía hacia mí, sus articulaciones doblándose en ángulos imposibles. Cada paso que daba, el frío aumentaba, como si la temperatura descendiera varios grados en cuestión de segundos. Podía sentir que ya no estaba solo con una aparición. Algo más, algo peor, estaba en ese lugar, acechando, esperando que yo cometiera el error de no moverme. Mis pies parecían clavados al suelo, como si el frío que emanaba esa cosa estuviera congelando no solo el aire, sino también mis músculos. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras deformes que se estiraban y encogían contra las paredes del gimnasio. La criatura dio otro paso hacia mí. Su torso se inclinaba hacia adelante con cada movimiento, como si intentara acercar ese rostro sin facciones hasta rozarme. Y entonces, de algún lugar en lo alto, se escuchó una voz profunda y hueca. «No corras». No sé por qué, pero esa advertencia sonó más como una orden que como un consejo. Sentí que si me movía, algo mucho peor ocurriría. Aún así, el instinto de supervivencia me golpeó con fuerza. Retrocedí lentamente, sin apartar la linterna de aquella figura. Fue entonces cuando vi que no estaba sola.
Detrás de ella, en las gradas, se asomaban siluetas humanas, inmóviles, pero todas mirándome. Algunas estaban sentadas, otras de pie, y otras colgaban de los barrotes como si no tuvieran huesos en el cuerpo. Sus cabezas se inclinaban al unísono, siguiendo cada uno de mis movimientos. El golpeteo que había escuchado antes regresó, pero ahora venía de todas partes, como si decenas de manos estuvieran raspando el piso y las paredes. La criatura principal dio un último paso, deteniéndose a menos de 1 metro de mí. No hizo falta que hablara para que yo entendiera. Si me quedaba un segundo más, no saldría de allí. Sin pensarlo más, giré y corrí hacia la puerta, sintiendo como esas manos invisibles rozaban mis brazos y mi espalda, intentando detenerme. Sentí que cada paso que daba pesaba el doble, como si algo tirara de mis piernas. El aire estaba tan helado que me quemaba los pulmones. La puerta del gimnasio estaba a solo unos metros, pero parecía alejarse con cada zancada. De pronto, un golpe seco resonó justo detrás de mí. Fue tan fuerte que la vibración recorrió el suelo y subió por mi columna. Me atreví a mirar de reojo y lo vi. La criatura ya no caminaba. Se arrastraba hacia mí a una velocidad imposible, con las manos extendidas, como si fuera a lanzarse sobre mi espalda. Sus dedos eran tan largos que casi tocaban mis tobillos, y en las gradas, todas esas siluetas comenzaron a bajar, cayendo una sobre otra, moviéndose de forma antinatural, como un enjambre de cuerpos sin vida que quería alcanzarme. Con un último esfuerzo, empujé la puerta y salí al pasillo. El eco de las pisadas y los golpes quedó atrás, pero no la sensación. Algo me decía que no era tan simple. Giré la cerradura, jadeando, y cuando me di vuelta, ahí estaba, en medio del pasillo, con la misma postura. La criatura me observaba, inmóvil, como si el espacio o las paredes no significaran nada para ella. Su cabeza se inclinó lentamente, y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. En mi oído, esa voz grave volvió a susurrar: «Te encontraré». Corrí sin mirar atrás. No sé cómo llegué a casa esa noche, pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento que no estoy solo. Y no importa dónde esté. Siempre, a las 3:17 de la mañana, escucho un golpe suave en la puerta de mi cuarto. Mi nombre es Carolina, y hace apenas 6 meses comencé a trabajar como maestra suplente en la primaria Benito Juárez, una de esas escuelas viejas de paredes descascaradas y pasillos que parecen guardar cada paso que se ha dado en ellos. Desde el primer día, supe que había algo raro en este lugar. No hablo solo del crujir de las puertas o del olor a madera húmeda, sino de las miradas esquivas de otros maestros cuando pasaba frente al salón 6B, el más antiguo del plantel. Fue en una junta informal que escuché por primera vez su nombre, maestra Beatriz Zamora. Todos hablaban en voz baja, como si pronunciarlo muy alto pudiera invocar algo. Según decían, Beatriz había dado clases en esa misma aula por más de 30 años, hasta que murió de forma repentina dentro de la escuela, en plena lección. Nadie me explicó exactamente cómo, pero la leyenda entre los alumnos era clara. La maestra nunca se fue, y cada cierto tiempo vuelve a dar clases. No le di importancia hasta aquella noche. Me había quedado preparando material para una exposición y, al dar las 8:30 de la noche, me di cuenta de que era la última en la escuela. Caminaba por el pasillo viejo cuando algo me llamó la atención. Del salón 6B salía una luz tenue, como la de un foco antiguo. Lo extraño era que ese salón
Llevaba cerrado años, según me había dicho la directora. Me acerqué con cautela. Antes de llegar a la puerta, escuché una voz femenina, clara y autoritaria, dictando una lección de historia. Una voz que parecía salir de otra época. Y por eso, niños, la Revolución Mexicana cambió para siempre nuestro país. Me quedé inmóvil. Abrí lentamente la puerta y sentí que la sangre me bajaba de golpe. Los pupitres estaban perfectamente alineados, el pizarrón lleno de frases escritas con tiza fresca, y junto al escritorio, de pie, una mujer de falda larga y blusa blanca, con el cabello recogido y unas gafas antiguas, mirando al frente como si hablara a un grupo invisible de alumnos. No había duda. Estaba viendo a la maestra Beatriz Zamora. Me quedé paralizada, con la mano aferrada a la perilla de la puerta. La maestra Beatriz no me miraba. Seguía caminando entre las filas de pupitres, inclinándose de vez en cuando, como si revisara cuadernos invisibles. El sonido de sus pasos no coincidía con el de una persona viva. Era más bien un eco suave, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Intenté convencerme de que era una recreación, una proyección, algo que algún bromista había preparado. Pero entonces, la tiza que descansaba sobre el escritorio se levantó sola y comenzó a escribir en el pizarrón. Tarea para mañana, Revolución Mexicana, páginas 45 a 53. La letra era firme, elegante y estaba intacta, pese a que la maestra llevaba 3 décadas muerta. No sé de dónde saqué el valor, pero dije en voz baja: «Maestra». Se detuvo. Muy despacio, giró la cabeza hacia mí. No olvidaré jamás ese momento. Su rostro tenía rasgos nítidos, pero sus ojos eran 2 pozos oscuros, como huecos sin fondo. Y sin mover los labios, escuché su voz directamente en mi mente. «Llegaste tarde, señorita Méndez. Siéntese en su lugar y saque su cuaderno». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía mi nombre? No respondí. Solo retrocedí un paso. Pero antes de que pudiera salir, la puerta detrás de mí se cerró con un golpe seco. El sonido rebotó en las paredes y la tenue luz del salón parpadeó. Fue entonces cuando lo entendí. No estaba frente a una simple aparición. Estaba en medio de una de sus clases eternas. El aire dentro del salón se volvió más denso, como si de pronto hubiera perdido oxígeno. Sentí un zumbido en los oídos y un calor extraño en la nuca. La maestra Beatriz volvió a su escritorio. Tomó un cuaderno viejo que no estaba ahí cuando entré y lo colocó sobre uno de los pupitres vacíos. Me señaló con un gesto lento, firme: «Siéntese». Mi instinto gritaba que no lo hiciera, pero mis piernas comenzaron a moverse sin que yo lo decidiera. Caminé entre pupitres y me senté justo frente al pizarrón. Lo más inquietante era que podía sentir una presencia a mi alrededor, como si los demás asientos estuvieran ocupados por algo que respiraba y me observaba. La maestra empezó a dictar. Anoten: 20 de noviembre de 1910. Inicio de la Revolución Mexicana. Y entonces escuché el sonido de decenas de lápices escribiendo, pero yo estaba sola. El golpeteo rítmico sobre hojas que no existían me erizó la piel. El cuaderno frente a mí, viejo y amarillento, comenzó a llenarse con mi propia letra, aunque yo no sostenía ningún lápiz. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. La voz de la maestra se hizo más grave, más distante, hasta que empezó a repetirme una frase que no tenía sentido. «Aquí nadie se va. Nadie se va hasta que la clase termine». En ese momento, la luz parpadeó de nuevo
y vi algo que me heló la sangre. Sobre cada pupitre, sombras con forma humana estaban sentadas, todas con uniformes antiguos, la mirada clavada en mí y una sonrisa vacía. El murmullo de las sombras, escribiendo, se volvió ensordecedor, como si el sonido viniera desde adentro de mi cabeza. La maestra Beatriz caminó lentamente hacia mí, sus pasos resonando como golpes huecos en el piso de madera. Al llegar a mi pupitre, colocó una mano helada sobre mi hombro. Sentí un frío tan intenso que me atravesó los huesos. Muy bien, señorita Méndez. Ahora, pase al frente y lea su tarea. No sabía qué hacer. Miré el cuaderno y vi que las páginas estaban llenas de una caligrafía que no era mía. Frases incoherentes, fechas repetidas y una misma oración escrita una y otra vez. No salgas cuando suene la campana. Me puse de pie temblando. Al dar el primer paso hacia el pizarrón, las sombras giraron sus cabezas al unísono para mirarme. No tenían ojos, solo huecos negros. Un campanazo metálico resonó de repente, profundo, como si viniera desde algún punto subterráneo. En ese instante, las sombras se levantaron lentamente de sus asientos y comenzaron a avanzar hacia mí. La clase terminó. «Pero tú no te irás», susurró la maestra, y por primera vez vi una sonrisa en su rostro. Una sonrisa amplia, imposible, que se extendía más allá de lo humano. Todo se volvió negro. Desperté horas después, tirada en el pasillo, con las llaves aún en mi mano. El salón 6B estaba cerrado con candado, como siempre. Fui a la dirección para contar lo que había pasado, pero antes de abrir la boca, vi algo sobre el escritorio de la directora. Un cuaderno viejo, amarillento, con mi nombre escrito en la portada, en la misma caligrafía que había visto en el salón. La directora lo tomó y me dijo, con una calma inquietante: «Ah, Carolina, la maestra Beatriz dejó esto para ti. Dijo que mañana tienes clase con ella otra vez».